Buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, hoy en clase hemos hablado de los materiales que vamos a necesitar para la próxima actividad y ahora en este vídeo desvelaremos la incógnita. Y es que vamos a hablar de las leyes de la Gestalt, que así de primeras es probable que no os suene, pero a medida que vayamos dando paso a las imágenes seguro que alguna vais a reconocer, de publicidades, fotos o juegos de la infancia. Esta clasificación viene de una corriente que nace en Alemania a inicios del siglo XX por un grupo de psicólogos que decían que nuestra mente no ve piezas sueltas, sino que organiza todo en grupos o formas completas. Por ejemplo, cuando vemos una película, el cerebro une muchas fotos fijas y crea el movimiento. Vamos a dar paso a 4 de estos principios y cómo influyen en la forma en la que percibimos las imágenes. Ellos se hicieron muy conocidos por sus ilusiones ópticas, porque ahí es donde mejor se nota cómo el cerebro decide qué figura está viendo cuando la imagen es confusa. Y esto nos lleva a la primera ley, la ley figura-fondo, en la que la figura es el elemento principal y el fondo es lo que queda detrás. Yo, por ejemplo, en la primero veo un jarrón en negro y después dos caras en color blanco. En la segunda podemos diferenciar una silueta de una mujer y dos caras en color blanco. Y en la tercera, aunque es fotografía, pasa lo mismo. Hay como una novia en el centro de blanco y después dos personas besándose. En el arte, esta ley se utiliza para crear un contraste fuerte y dirigir la atención del espectador. Por eso es tan utilizada en publicidad y diseño gráfico, porque nuestro cerebro cambia la estructura sensorial para hacerla más simple y organizada. El primer caso es una portada de un libro, el segundo seguro que la conocéis es de Marvel y el tercero es una publicidad de Coca-Cola, en la que juegan con las siluetas de los animales dejando en color rojo la botella. Podréis encontrar muchos ejemplos. Según estas leyes, la actividad organizada del cerebro domina nuestra percepción. Después del análisis de cada una de las partes, éstas se fusionan proporcionando la experiencia completa. Y ahora pasaremos a la siguiente. Otra ley de la Gestalt que cabe destacar es la ley de proximidad, que establece que nuestro cerebro agrupa de forma automática los elementos que están próximos o cerca unos de otros, percibiéndolos como una unidad o como grupo coherente, por encima de sus características individuales. Como podéis comprobar en las imágenes de la parte inferior, prevalece la forma que conforman o que componen todos los elementos más pequeños e individuales que tenemos sobre las características individuales, como indica la ley. ¿Cómo funciona esta ley? Pues el principio de funcionamiento es que no importa si las formas son diferentes. Si la distancia entre ellas es pequeña, nuestra mente crea una relación espacial. Es el principio básico que nos permite distinguir columnas de texto, párrafos o grupos de iconos en una interfaz, evitando el caos visual. También reduce la carga cognitiva, ya que nuestro cerebro siempre busca la eficiencia. Aplicaciones que tiene esta ley, sobre todo en nuestra rama y nuestra especialidad, en diseño y dibujo técnico, por ejemplo. La proximidad es nuestra herramienta para generar orden y jerarquía. Al controlar los espacios en blanco, guiamos la mirada del espectador y comunicamos organización sin necesidad de usar líneas o marcos. Os dejo aquí una serie de actividades e imágenes para que analicéis, apliquéis la ley de proximidad y el próximo día comentaremos en clase qué resultados habéis obtenido o qué es lo que opináis. Seguiremos con otra de las leyes de la Gestalt, como es la ley de semejanza, que es un principio fundamental de la psicología, y establece que nuestra mente agrupa de forma automática los elementos que comparten características visuales comunes. Por ejemplo, el color, la forma, el tamaño o la textura. Aquí en la parte inferior os he incluido una serie de imágenes donde podéis reconocer y realizar agrupaciones por elementos comunes. Por otro lado, ¿por qué sucede esto?
Nuestro cerebro busca la eficiencia, lo que genera un efecto psicológico al percibir estímulos similares. Los interpreta como una parte de una misma unidad o familia, incluso si están separados físicamente. Esto nos permite distinguir patrones y jerarquías de un solo vistazo, separando la figura del fondo. Esta ley tiene una serie de aplicaciones, por ejemplo, en diseño y dibujo técnico. Esta ley es clave para crear tanto orden como cohesión. Si queremos que un espectador entienda que varios botones o piezas tienen la misma función, simplemente le damos el mismo aspecto. Lo similar se percibe como un conjunto. Por lo tanto, ahora os propongo una serie de actividades para comentar el próximo día en clase y debatir y ver qué resultados habéis obtenido a la hora de crear agrupaciones por elementos comunes y aplicar lo que es la ley de semejanza. Quinta ley o ley de cierre. Nuestra mente tiende a rellenar los huecos o espacios vacíos para crear figuras coherentes y estables. Nuestro sistema visual prefiere las formas cerradas y estables, por lo que ignora las discontinuidades para dar sentido a lo que vemos. Tenemos tres características principales. La percepción de la totalidad. Percibimos el objeto como un todo en lugar de como una serie de líneas o puntos inconexos. Luego tenemos la economía cognitiva. Buscamos la interpretación más simple. Y por último, el uso de la experiencia. La mente recurre a las formas que ya conoce para terminar de dibujar lo que falta. Ahora que conocéis estas leyes, tenéis que aplicarlas para crear dos composiciones. La actividad propuesta consiste en realizar dos composiciones. Una usando la ley de fondo-figura y proximidad. Y en la segunda debéis trabajar el cierre y la semejanza. Tendréis que utilizar estas ideas para organizar el espacio y crear equilibrio visual y transmitir una intención. Recordad que no se trata solo de dibujar, sino de cómo organizáis lo que se ve. Gracias por vuestra atención.